Entonces, les comentaba recién que el modelo de oferta y demanda, ¿cierto? Parte de una base que es súper importante, y es el hecho de que es una de las herramientas más utilizadas para hablar de economía, ¿ya? Para entender lo que es la ciencia económica. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es tan complejo de explicar ni de entender, tampoco es lo más fácil del mundo, pero en sí es bastante potente, no siendo tan complejo, para poder explicar gran parte de los acontecimientos de carácter económico, de los fenómenos de carácter económico a los que en los que nos vemos involucrados diariamente, ¿ya? Entonces, este modelo se enmarca, y esto es como antecedente para todos ustedes, y lo anoten por ahí quizás, se enmarca dentro de lo que es la microeconomía. ¿Ya? Cuando hablamos del modelo de oferta y demanda, estamos hablando de microeconomía, de la parte, ¿cierto?, de toda la ciencia económica que estudia los mercados de forma individual, ¿ya? O que estudia la economía desde un punto de vista más individualizado. Entonces, aquí vamos a ir exponiendo algunos puntos que son necesarios entender antes de profundizar en el modelo propiamente tal. En primer lugar, vamos a hablar de mercados y de competencia, ¿ya? Dos palabras, una la definimos en la unidad anterior, que es mercado, ¿cierto? Pero competencia no hemos hablado mucho al respecto. Ya lo hemos tocado por ahí, pero quizás no hemos profundizado lo necesario en el término. Pero partimos, ¿cierto?, hablando de mercado. Entonces vamos a entender un mercado, ¿ya?, como un lugar, ¿ya?, sea físico o no, en donde se encuentran los compradores y los vendedores de un bien o de un servicio determinado. ¿Ya? Esa va a ser la definición que nosotros vamos a entender por mercado. Y de acá nosotros podemos ejemplificar muchos tipos de mercado, podemos asignar ciertas clasificaciones a los mercados, podemos caracterizar los mercados, y aquí uno puede hablar ya en específico de algunos mercados. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos mercados físicos, es decir, en donde interactúa directamente el comprador y el vendedor, como por ejemplo puede ser un supermercado, como por ejemplo puede ser una tienda de ropa, como por ejemplo puede ser una joyería, ¿ya? Son todos tipos, como puede ser una farmacia también, ¿ya? Son todos mercados en donde físicamente, ¿cierto?, hay una interacción de estos compradores con estos vendedores, ¿ya? Así que ese sería un primer tipo. Por ahí, ¿cierto?, con el paso de los años, con la incorporación de la tecnología, con las diferentes limitantes que tenemos como sociedad, nos hemos encontrado en la necesidad de desarrollar mercados digitales, ¿ya?, o mercados online, ¿ya?, en donde, por ejemplo, se desarrolla el e-commerce. Entonces, tenemos plataformas en donde también interactúan compradores y vendedores de bienes y servicios, ¿ya?, y en donde de repente no hay una interacción física entre el comprador y el vendedor, como por ejemplo pueden ser plataformas como Mercado Libre, como Yapo, como AliExpress, como Alibaba, como eBay, como Amazon, ¿ya? Incluso Facebook e Instagram de repente también son utilizadas como plataformas para vender o comprar ciertos bienes o servicios. Entonces, por eso es que el mercado hoy en día ya no se habla de un lugar físico, sino que también lo podemos entender, ¿cierto?, como un lugar que no es físico, que no es tangible, que no está físicamente. O sea, ¿dónde yo voy al mercado libre? No existe, ¿cierto?, en el contexto físico de lo tangible. Pero en el contexto del comercio sí existe, genera transacciones, ¿ya? Entonces es un mercado. Ahora, eso como primera característica. En segundo lugar, como dice acá en la diapositiva, lo que se busca en un mercado, al fin y al cabo,
de manera transversal es más o menos lo mismo, ¿ya? ¿Y qué es este gran objetivo, este propósito? Es poder determinar la cantidad, ¿ya? Así como el precio de los bienes y servicios que se están transando en un determinado mercado. Entonces, de aquí parte todo, o sea, el hecho de que hoy día uno pueda adquirir un bien o un servicio a un precio determinado, viene explicado, viene fundamentado en la existencia de un mercado. Si no existiera un mercado, se nos hace muy complejo poder establecer, poder determinar, ¿cierto?, la cantidad y el precio de los bienes y servicios que requerimos para satisfacer las distintas necesidades, ¿ya? Eh, entonces, esto es una continuación de lo que vimos anteriormente, o sea, no anula para nada lo que vimos en la unidad 1, sino que todo lo contrario, vamos avanzando un poquito hacia profundizar en los diferentes conceptos. Como de alguna manera comportamiento general, ¿ya? El tercer punto señala algo que es muy cierto, o sea, y esto va a ser en términos generales por ahí, ya cuando terminemos esta unidad, nos vamos a dar cuenta que también hay excepciones a la regla, pero en general los precios bajos de los bienes y servicios estimulan, ¿cierto?, el consumo, la demanda, ¿cierto?, la compra de bienes y servicios, y desaniman la producción. Cuando bajan los precios de ciertos bienes, hay muchos productores que se desmotivan y que definitivamente no producen, o producen menos, o sacan menos producción al mercado, ¿ya? O sencillamente cierran, ¿cierto?, sus empresas y dejan de producir. Entonces, esto va a ser en términos generales en la mayoría de los casos, pero por ahí también nos vamos a encontrar con algunos eh, casos bien particulares en donde esta regla no se va a dar, ¿cierto? Que cuando hablemos de elasticidades por lo menos lo vamos a entender un poquito mejor. Y ahora entonces, dado todo lo anterior, dado la existencia de los mercados, dado la funcionalidad que tienen los mercados y el aporte que generan a la sociedad, la gran pregunta, ¿ya?, es qué pasa con la prohibición del intercambio privado, o digámoslo de otra manera, qué ocurre cuando hay una prohibición para que se desarrolle el comercio de ciertos bienes y servicios. ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir en este caso? Mercado negro. Perfecto, muy bien, muy acertada la respuesta. Efectivamente, ¿cierto?, da lugar a lo que se conoce como mercado negro, en donde al fin y al cabo no existe una regulación dada, ¿ya?, sino que al final cada agente que participa, cada comprador y cada vendedor es el que de alguna manera genera esta interacción, ¿ya?, y cada mercado es distinto en su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, no sé, hablemos de drogas, ¿cierto? Podemos hablar quizás de el comercio sexual, podemos hablar inclusive de lo que ocurre en algunos países en crisis, ¿ya?, como Argentina en su momento, en donde también se desarrolló un mercado negro para poder transar bienes y servicios básicos, ¿ya? Entonces, es súper importante la existencia de los mercados, porque la regulación de los mercados, finalmente, la regulación y el funcionamiento de los mercados a partir de su propia existencia nos garantizan como sociedad, o nos tratan de garantizar como sociedad, un mayor bienestar, ¿ya?, para todos nosotros. Entonces, no sé, por ahí, ¿cierto?, se plantea como hipótesis o como opinión, ¿cierto?, como forma de ver ciertas cosas que, por ejemplo, si hubieran drogas que se legalizaran, su precio sería más bajo, ¿ya?, porque habría una ley de oferta y demanda, ¿cierto?, que regiría su comportamiento, que determinaría sus cantidades de producción y que determinaría sus precios finalmente, ¿ya? Entonces, todo lo que es clandestino, ¿cierto?, tiende a tener esta característica de que es caro, ¿ya?, de que su precio es alto, por el alto riesgo que involucra estar inserto
en dicho mercado. ¿Ya? Entonces también es un tipo de mercado, pero que no tiene, ¿cierto?, estas características, que busca el bienestar de todos, en donde si bien se busca determinar cantidades y precios, ¿ya? No está pensado necesariamente en el bienestar de todos los agentes que participan en él, ¿ya? Entonces, eso como primer punto, como punto introductorio para ir ya contextualizando este tema, ¿ya? Ahora, dentro de los mercados, de las clasificaciones, en términos de teoría económica, en términos muy generales, ya nosotros nos vamos a encontrar con dos categorías, ¿ya? Por un lado, vamos a tener mercados de competencia perfecta y por otro lado, mercados de competencia imperfecta. Denme un segundo, por favor. Y ahora sí. Entonces les comentaba que tenemos estas dos grandes clasificaciones, mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. En esta parte del curso, nosotros nos vamos a centrar particularmente en los mercados de competencia perfecta, ¿ya? Los mercados de competencia imperfecta son un poquito más complejos, ¿ya?, de analizar. Por ende, son materia de estudio de microeconomía 2 comúnmente, ¿ya? Así que por eso no los vamos a revisar en esta oportunidad. Sin embargo, vamos a entregar ciertas características de tanto el mercado de competencia perfecta, que es el que vamos a profundizar en las láminas siguientes, pero vamos a hacer un hincapié, cierto, pequeñito en lo que son los mercados de competencia imperfecta. Entonces, los mercados de competencia imperfecta se caracterizan, ¿ya?, a partir de su definición general, porque no siempre generan este bienestar para todos los individuos de la sociedad, ¿ya? Ya, ahora sí, estamos de vuelta. Entonces, retomando la idea que les comentaba hace un momento, los mercados de competencia imperfecta, ¿cierto?, tienen una gran diferencia en relación a los de competencia perfecta, principalmente desde su concepción propia y su posterior funcionamiento, en el sentido de que no siempre, ¿ya?, se logra generar bienestar para todos los participantes de este mercado.
Entonces acá tenemos a lo menos estas tres grandes subdivisiones de lo que son los mercados de competencia imperfecta. Por un lado tenemos los monopolios. ¿Cuál es la característica central del monopolio? En donde existe un solo oferente, productor o vendedor del bien o servicio, ¿ya? Entonces, este productor, ¿cierto? O esta empresa que es única en el mercado, es la que determina los precios y las cantidades que va a producir. Es como cuando, por ejemplo, si ustedes viven en un determinado sector geográfico, a ustedes les corresponde una empresa proveedora de los servicios de energía eléctrica, ¿ya? No tienen opción para escoger. Y son los precios y las tarifas, ¿cierto?, que vienen determinadas por ellos. Entonces no hay oferta y demanda aquí en ese sentido para poder determinar cuál es la oferta de la empresa, ¿cierto?, y cuál es el precio que se cobra. Sino que finalmente está dado el contexto para que la empresa proporcione el servicio a una tarifa determinada, que yo la puedo encontrar barata, la puedo encontrar cara, pero que al final, si quiero utilizar energía eléctrica, es lo que debo pagar mes a mes. Por otro lado, ¿ya?, tenemos los oligopolios, en donde existen pocos oferentes o pocas empresas, ¿cierto?, que venden el producto, el servicio, el bien o el servicio. 2, 3, 4 empresas, ¿cierto?, que se dedican a comercializar a producir y a comercializar el bien o el servicio, y que por ende, como son pocos, el control del mercado o las condiciones del mercado también vienen dadas por este grupo de empresas, por este pequeño grupo de empresas. Entonces, aquí me voy a detener un poquito nomás, pero a partir de la existencia de los oligopolios, ¿ya?, se ha desarrollado, ¿cierto?, el tema de las colusiones. Las diferentes colusiones que se han dado, ¿cierto? Por lo menos yo recuerdo en el tema del papel tisú, en la farmacia y en los pollos. Por lo menos esas yo recuerdo, que sean develadas de alguna manera o que sean de conocimiento público. Pero esa es la particularidad que tienen los oligopolios. De hecho, hay un modelo específico que permite explicar la existencia de los oligopolios. Pero esto viene dado, ¿cierto?, porque son pocas empresas. Entonces, evidentemente, si son pocas empresas, hay una facilidad mayor para poder controlar los precios y para poder controlar las cantidades que se están produciendo. Entonces, de aquí ya hemos ido viendo, ¿cierto?, a través de estos dos casos, por lo menos, del monopolio y del oligopolio, que los mercados de competencia imperfecta no siempre priorizan el bienestar de los agentes, en este caso de los compradores, ¿cierto? Comúnmente el comprador se ve perjudicado. Y por otro lado tenemos el monopsonio. El monopsonio consiste en que hay un comprador, ¿ya?, y muchos vendedores. Entonces este comprador, ¿cierto?, como es el único, tiene el poder de alguna manera, el poder de negociación para poder pagar precios. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa productora de leche, ¿ya?, y hay una sola a nivel nacional, ¿ya?, supongamos que hubiera una sola, los pequeños productores, ¿ya?, de leche no tendrían mucha posibilidad para negociar los precios a los que se les está pagando su producción de leche. ¿Por qué? Porque es una sola, o sea, o le vendo a esa empresa o finalmente me quedo para venderla yo por mí mismo, pero necesito infraestructura para poder hacerlo, necesito tiempo, necesito contratar personas a lo mejor. Entonces, se me complica bastante la situación desde ese punto de vista también. Entonces, estos tres ejemplos de mercados de competencia imperfecta, ¿cierto?, generan este tipo de problemática. Y por eso resulta más interesante introducir la economía desde el punto de vista de lo que son los mercados de competencia perfecta, en donde, si bien hay algunos supuestos o hay algunas características propias del modelo que no son tan realistas,
sí nos permite, ¿cierto?, reflejar cómo es el comportamiento de los mercados que uno frecuenta, ¿ya?, para adquirir bienes y servicios. Entonces, dicho eso, acá yo puse las características o lo que formalmente se denominan los supuestos del modelo o de un mercado de competencia perfecta, ¿ya? Entonces, como modelo, nos va a permitir entender cómo funcionan los mercados, cómo interactúan, pero evidentemente que van a haber ciertas singularidades que no se van a dar para todos los casos y que a ustedes les va a parecer medio extraño de repente porque no es lo que ocurre. Sin embargo, nos va a permitir conocer y adentrarnos en esto que es la toma de decisiones que se da, ¿cierto?, tanto para productores como para consumidores en determinados mercados. Entonces, como primera característica, es que el modelo de competencia perfecta o un mercado de competencia perfecta es un mercado en donde hay un gran número, una gran cantidad de empresas, ¿ya?, que están proporcionando los bienes y servicios, así como de demandantes de esos bienes y servicios, ¿ya? Por ejemplo, hablemos del pan. En el caso del pan, existen, ¿cierto?, muchas panaderías y muchos lugares en donde el pan o donde yo puedo comprar pan. ¿Esto qué hace? Que finalmente yo tenga muchas opciones, ¿cierto?, donde poder comprar. Evidentemente, ¿cierto?, que si nos vamos a lo más específico, alguno va a decir, no, pero es que a mí me gusta comprar el pan solo del Jumbo. Otro va a decir, no, a mí me gusta comprar solo el pan de la panadería tanto. Claro, podemos caer en eso, pero en general no es difícil, ¿ya?, quedar o comprar pan, ¿ya?, cada vez que yo lo necesite, ¿ya? Entonces, a pesar de que la demanda es amplia, de que transversalmente casi el 100% de los chilenos consumimos pan, por ahí hay personas que no, pero en general, ¿cierto?, es un bien que es altamente demandado. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que fijar el precio del pan, ¿ya?, por una empresa, por ejemplo, supongamos que en el Jumbo el kilo de pan hoy día vale 1.200 pesos, y que el Jumbo dice, ya, a ver, nuestro pan es tan rico que la próxima semana lo vamos a subir a 10.000 pesos el kilo. Claro, probablemente, no sé si vaya a existir alguna persona que vaya a comprar bajo esas condiciones, pero ¿qué va a pasar con el resto de la demanda? Va a decir, bueno, me gusta mucho el pan del Jumbo, pero lo encuentro muy caro, voy a comprar en otro lugar, ¿ya? Entonces, ¿esto qué provoca? La segunda característica o el segundo supuesto que está ahí, que las empresas son precio aceptantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tal como el caso del Jumbo, es muy raro o no debe pasar en un mercado de competencia perfecta que una empresa quiera asumir, ¿cierto?, este protagonismo o esta decisión de fijar un precio. Porque ¿qué ocurre cuando esta situación se da? Que los demandantes, los consumidores y los compradores toman su decisión racional, ¿cierto? Y dicen, a ver, hacemos una comparativa de precios, ya voy a comprar pan, ¿cierto? Jumbo lo tiene 10.000 pesos y la panadería del lado de mi casa lo vende a 1.000. Entonces una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar con el Jumbo? El Jumbo va a decir, pucha, parecía buena idea inicialmente, pero no estamos vendiendo el pan, lo estamos perdiendo, ¿cierto? El producto de eso, hay menos gente que viene al supermercado y que compra otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Bajemos el precio mejor del pan para que las personas puedan comprar nuevamente nuestro producto. ¿Y eso qué quiere decir? Que las empresas son precio aceptantes. O sea, yo estoy aceptando el precio que viene dado por el mercado y no estoy en condiciones de yo fijar un precio. Y en términos generales es así, ¿sí? O sea, si una empresa o una marca lanza un producto y este producto es muy caro y no tiene demanda, hay dos opciones: o baja el precio, ¿sí?, o cierra la producción y deja de producir. Pero finalmente esa empresa se convierte en una empresa que es precio aceptable. Ahora, para que esto funcione, tenemos un tercer supuesto,
que es que el bien o el servicio es homogéneo. Por eso les decía hace un momento, ¿cierto? Hoy día tenemos variedad de pan. Cada panadería, cada lugar hace un pan distinto. Pero en general, si fuera el mismo pan, ¿ya? Tiene mucho más sentido el modelo. ¿Ya? Entonces, en todos los bienes que analizamos, vamos a hacer que sean homogéneos, que tengan similares características. Entonces, si analizamos el tomate, ¿cierto? No vamos a hacer esa diferencia entre el tomate que es producido por agricultura convencional y por agricultura orgánica. ¿Ya? Entonces, para que puedan ser comparables de alguna forma, para que, ¿cierto? Comparemos peras con peras, manzanas con manzanas. Esto es muy difícil también de poder entenderlo, porque de repente los bienes no son homogéneos. Porque ustedes van a un supermercado a comprar fideos, por ejemplo, y se encuentran con muchas marcas. ¿Ya? Por ahí hay alguien que tiene preferencias, pero si no está la marca de primera preferencia, compran la segunda preferencia. Si no está la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Entonces, en todos los sentidos, ¿cierto? Uno jerarquiza, porque muchos oferentes y que ofrecen diferentes atributos. Pero para efectos del modelo, ¿cierto? Vamos a entender que es el mismo bien. Entonces no nos va a generar ese tema de decir, claro, pero es que no es lo mismo comprar acá que comprar en este otro lado, ¿ya? Claro, porque ahí se nos genera, ¿cierto?, la diferencia para entender el mercado. Como cuarto supuesto, vamos a decir que existe información perfecta, gratuita y simétrica. Es decir, la información está dada absolutamente para todos los agentes, ¿ya? O sea, si yo como consumidor, ¿cierto?, quiero comprar un bien, yo debo saber qué necesidad satisface ese bien, ¿cierto? En qué condiciones ha sido producida, cuál es el precio, cuáles son los potenciales riesgos que puede ocasionar para mi salud. Si es un bien de alimentación, las características nutricionales también las puedo conocer. Y es información que es gratuita, ¿ya? Y que todos la manejamos de igual manera. Tampoco es lo que ocurre siempre, no todos tenemos información perfecta, gratuita y simétrica. Sin embargo, ¿cierto? Cuando uno quiere adquirir un bien, lo ideal, ¿cierto?, es que se informe respecto a lo que uno está comprando. ¿Ya? Como la siguiente característica dice que hay libre entrada y salida de los agentes, es decir, los compradores y los vendedores pueden entrar y salir del mercado las veces que quieran. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en la actualidad, supongamos que yo como sushi. Entonces, consumo sushi todos los días, ¿cierto? Con alta frecuencia. He comido tanto sushi que al final, a los 30 días, ya no quiero comer más. ¿Ya? Entonces, pasé de comprar todos los días, de estar inserto en ese mercado como comprador, a dejar de comprar y no consumir nunca más en mi vida. No tengo ninguna restricción para hacerlo, para entrar y salir del mercado. Desde el punto de vista de los productores, supongamos que una empresa, ¿cierto?, eleva mucho sus precios, por ende nadie le compra, por ende tiene que cerrar, tiene que salir del mercado. Pero supongamos que esa misma empresa ve otra oportunidad y dice, ya no me resulta tan atractivo producir pan, ya no tenía la habilidad a lo mejor para producir pan, me salía muy caro, pero hay una oportunidad para producir bicicletas, ¿ya? Y ahí sí que cuento con las capacidades para poder hacerlo y hacerlo bien. Entonces puede entrar perfectamente ese mercado, no hay ninguna restricción para hacerlo. Entonces acá, por ejemplo, podemos señalar los ejemplos de competencia imperfecta que mencionábamos hace un momento, en donde decíamos el suministro, ¿cierto?, de servicio de energía eléctrica. Es muy difícil entrar, ¿sí? Entonces son monopolios que están dados ya de alguna manera, y donde no hay libre entrada y salida de los agentes, ¿ya? O sea, si usted no quiere comprarle o no quiere pagar su cuenta a Copelec o a CGE, se le va a cortar el suministro nada más, ¿sí? Entonces no tiene opción. Existe movilidad perfecta de bienes y factores, ¿ya? Es decir, si yo quiero vender o comprar 100 kilos de pan, puedo hacerlo. Si quiero vender 100 kilos de harina para que produzcan pan, también puedo hacerlo. No hay ninguna restricción en ese sentido, ¿ya? ¿Y por qué se describe esto? Porque de repente, ¿cierto?, en la economía más real, o en la economía que vemos cotidianamente, ¿qué ocurre? Que muchas veces
no sé, les puedo poner el caso de la guerra comercial, en donde sí había restricciones para la movilidad de bienes y factores, o sea, habían temas para la importación de productos chinos, y en China había también problemas para la importación de productos estadounidenses, así también con los factores productivos. Entonces, esto es lo que debería ser así, no debería haber problemas de movilidad de factores y de bienes. ¿Ya? Y finalmente no hay costos de transacción. ¿Ya? Finalmente, si hay costos de transacción, se hace más caro y por ende puede haber mayores problemas en cuanto a lo que es la demanda de los bienes y servicios, debido a que no solo se va a pagar por los bienes y servicios, sino que además se va a pagar cierto costo por transferirlo. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando. Sí, ya vamos a ir entrando a jugar con números para que no se queden dormidos. Entonces, ahora, dicho eso, todo lo que vimos anteriormente es la primera parte, la contextualización de lo que son los mercados y de lo que es la competencia. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de una de los grandes componentes de este modelo, que es lo que dice acá, la demanda. ¿Ya? La demanda no desde el punto de vista legal ni judicial, sino que desde el punto de vista económico. ¿Y a qué se refiere este concepto que lo escuchamos tanto, que de alguna manera ha sido tan manoseado, que hoy en día en todos lados uno escucha hablar de demanda, ¿ya? La demanda de esto, la demanda, pero que en general, no porque esté en boca de todos, significa que todos lo sepan o todos conozcan a qué se refiere el concepto. Entonces, en primer lugar, vamos a definir la demanda, ¿ya? Como una disposición, ¿ya? Una intención, pero una intención que de alguna manera tiene fines de materializarse en una decisión. Entonces, es una disposición a comprar bienes o servicios en un mercado determinado, ¿ya? Como segunda característica, esta demanda no tiene que ver necesariamente con la acción, sino que con la intención. O sea, no es como que yo diga, a ver, yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes cuánto es el precio justo o cuánto es el precio que ustedes quieren pagar por un morrón. ¿Ya? Algunos van a decir 500, 600, 700. ¿Qué pasa si yo cobro 2000? Entonces algunos van a decir, no, yo no lo compro. Otro va a decir, sí, sí lo compro. Entonces, el hecho de que yo, ¿cierto?, coloque en la mesa mi propuesta de un morrón, ¿cierto?, de buen tamaño, ¿cierto?, con buenas características, que está sanito, ¿cierto?, a 2.000 pesos, a ustedes les genera eh, responder con una intención. Y como dice acá, no con una acción necesariamente. O sea, si por ejemplo Roxana dice, no, yo no compro el morrón a 2.000 pesos. Y Francisca dice, sí, yo lo quiero comprar a 2.000 pesos. Eso no significa necesariamente que lo vaya a comprar, sino que se trata de una disposición, de una intención. ¿Por qué? Porque así se genera esta negociación. Porque yo tengo morrones a 2.000 pesos, pero no es solo uno. ¿Ya? Entonces me interesa saber qué es lo que piensa el resto también. Entonces yo no me voy a quedar, supongamos que tengo 1.000 morrones, Francisca no me va a comprar los 1.000 morrones. ¿Ya? Probablemente sí, probablemente no, pero finalmente necesito tener un mercado, es decir, una mayor cantidad de compradores dispuestos a pagar un precio. Y si ya yo empiezo a preguntar, ¿cierto?, a más personas, y ninguno quiere pagar. Tengo 100 potenciales clientes, pero solo Francisca paga 2.000 pesos, el resto no está dispuesto a pagar. Entonces, claro, ahí entendemos, ¿cierto?, que no tiene que ver con la acción propiamente tal, sino con la intención. Y a partir de la intención yo puedo, ¿cierto?, desarrollar la acción futura, que en este caso sería generar la transacción, entregar el morrón, y a lo mejor no van a ser 2.000 pesos, sino que van a ser 1.200, y ahí genero finalmente la transacción económica. Entonces, este tema de la demanda, o el jueguito, entre comillas, oferta y demanda, ¿cierto? Es lo que ocurre en, no sé, en los mercados donde venden frutas y verduras, ¿ya? En donde, no sé, usted va pasando, ¿cierto? Y lo tratan muy bien, y le dicen, la lechuga, ¿cierto?, está a 1.000 pesos. Y aparece otro vendedor y dice, no, yo la ofrezco, ¿cierto?, a 800.
Y ahí empieza ese juego de oferta y demanda, de jugar con los precios, que en este caso el precio funciona como un incentivo para poder generar esa intención que se va a transformar en una acción por parte del cliente. Y finalmente uno compra donde está más barato, pero también uno valora otras cosas. Entonces a lo mejor, claro, me vende a 800 pesos la lechuga, pero es más chica, ya es de menor tamaño, o está más deteriorada, ¿sí? Entonces ahí se genera este juego, ¿cierto?, de intenciones, en donde el productor y el comprador, específicamente el comprador en esta parte de la demanda, manifiesta sus intenciones, es decir, yo pago tanto por tal producto, ¿cierto? Yo estoy dispuesto a pagar tanto dinero por tal producto. Entonces, como tercer elemento, ya para ir acercándonos a los numeritos, podemos construir, ¿cierto?, una tabla de demanda en donde nosotros podamos recoger las cantidades, ¿cierto?, demandadas por consumidores a cada precio. Y acá vamos a diferenciar dos cosas. Y esto es muy importante, y es súper, súper, súper importante. Por un lado tenemos las demandas individuales y por otro lado las demandas de mercado, ¿ya? Entonces, ambas, ¿ya?, tienen que ver con lo mismo, o sea, el mismo concepto, pero finalmente, ¿cómo entendemos cada una de ellas? Esa va a ser la diferencia. Entonces, cuando hablo de demanda individual, estoy hablando de la demanda de una sola persona. En el caso que acabamos de ver, Francisca, Roxana, ¿cierto? Dos personas independientes, ¿cierto? Con criterio independiente, dos personas racionales que toman sus decisiones, ¿cierto?, en base a lo que ellos piensan que es una decisión racional. Entonces, la demanda de Francisca por morrón a 2.000 pesos es 1. Compra un morrón a 2.000 pesos. Pero la demanda individual de Roxana es 0. No está dispuesta a comprar. Entonces, cuando yo analizo las demandas individuales, ¿cierto?, me voy con cada consumidor. Pero esas demandas individuales yo las puedo sumar. Y al sumarlas, se transforman en una demanda de mercado. Entonces, cuando yo analizo cada consumidor en un mercado, estoy hablando de demandas individuales. Pero lo que finalmente me interesa a mí como productor, como empresa, ¿cierto?, es saber cuánto me demanda el mercado, ¿ya? Y en base a esa demanda del mercado, yo sé si tiene sentido o no tiene sentido funcionar en un mercado determinado. Ya. Ahí sí. Entonces, yo acá hice un ejemplo, ¿ya? Es un pequeño ejemplo en donde tenemos a Carlos y a Camila, ¿ya? Son dos personas, dos individuos racionales, ¿cierto?, que les gusta comer pizza, ¿ya? Pizza napolitana. Entonces, en la columna donde dice precio de la pizza, está en dólares, ya son precios inventados, obviamente, pueden coincidir o no con la realidad, pero están en dólares y pasamos desde los 10 dólares por pizza hasta los 40 dólares. ¿Ya? Es la misma pizza, tiene los mismos ingredientes, tiene el mismo tamaño, no cambia. Y ante cada nivel de precios, ¿cierto?, Carlos y Camila demandan cierta cantidad de pizzas. Por ejemplo, si analizamos el caso de Carlos, cuando la pizza tiene un precio de 10 dólares, él se compra 12 pizzas. ¿Ya? Cuando sube a 15 dólares, él compra 10 pizzas. Cuando está a 30 dólares, compra solo 4. Y cuando ya el precio de la pizza llega a 40 dólares, él no compra ninguna. Lo encuentra muy caro. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la cantidad demandada, ¿cierto? O la demanda individual de Camila. Entonces Camila, ¿cierto?, probablemente encuentra más caras las pizzas que Carlos, porque cuando el precio de la pizza es de 7 dólares, ella solo está dispuesta a comprar 7. Sin embargo, cuando el precio de la pizza es 40 dólares, ella está dispuesta a comprar una pizza. Entonces se dan cuenta que son diferentes y el comportamiento de compra de cada persona es diferente, el criterio que tiene cada persona para comprar es diferente. Por ende, cada función de demanda
lo más probable es que sea diferente. Entonces, estas son las demandas de cada uno. Y finalmente yo en la última columna puse la demanda del mercado. Y tal cual como lo acabamos de señalar en el ejemplo en donde involucramos, ¿cierto?, a Roxana y a Francisca, corresponde a la suma de las demandas individuales de, en este caso, 2 consumidores. ¿Ya? Evidentemente que esto lo extrapolamos a un mercado más amplio, o sea, a lo mejor este mercado de pizza tiene 1000 consumidores en una ciudad, o tiene 30.000 consumidores en una ciudad, pero finalmente la lógica es la misma. Si yo quiero conocer la demanda de mercado con 1000 consumidores, tengo que sumar la demanda individual de esos 1000 consumidores, lo cual es muy complejo de obtener en la vida real, pero que finalmente ese es el procedimiento, ¿ya? Entonces, siguiendo, acá está la demanda del mercado, que no es más que la suma de la demanda, la cantidad demandada, perdón, de Carlos y la cantidad demandada de Camila. Entonces, están sumados acá, y finalmente, ¿qué es lo que yo obtengo como información a partir de esto? Que en este mercado, en donde existen 2 consumidores, cuando las pizzas tienen un precio de $10, el mercado está demandando 19 unidades, las cuales están conformadas por 12 de Carlos, 7 de Camila, ¿ya? Pero en el mercado se están demandando 19. Entonces, si yo me dedico a hacer pizza y a vender, ¿cierto? Y le vendo a Carlos y a Camila, aquí tengo sus datos, pero finalmente a mí me interesa esto, cuánto me están demandando a cada precio. Y de ahí yo tomo decisiones, ¿ya? Esto es bastante sencillo hasta el momento, porque estamos trabajando con numeritos que nosotros estamos asignando. De ahí vamos a introducir funciones, ya que lo más probable es que sean de su total agrado, porque lo están trabajando en la asignatura de álgebra, ¿cierto? Así que de esa forma les va a ser mucho más, más práctico o más cercano el concepto, ¿ya? Entonces yo acá tengo una actividad, entre comillas, para que la resolvamos ahora, ¿ya? La vamos a trabajar en conjunto, no es nada complejo, obviamente, pero de igual forma se dan cuenta cómo es de fácil hasta esta parte, por lo menos. Entonces, pusimos un ejemplo un poquito más interesante, ¿cierto? Y tenemos el mercado del vino tinto embotellado, ¿ya? Vino tinto embotellado de una calidad estándar promedio, en donde tenemos el precio por botella que va desde los $10 por botella hasta los $55 por botella. El precio de los $10, así como el de 55, es para la misma botella de vino, ¿ya? Y tenemos en este caso 3 consumidores: a Carlos, a Alonso y a Camila. Cada uno de los 3 consumidores tiene diferentes cantidades demandadas por cada nivel de precio. Entonces yo voy a proceder a llenar esta tablita, no sé si se ve, y como les digo, es bastante sencillo. Para obtener la demanda de mercado del vino embotellado, ya digamos en la ciudad de Chillán, vamos a sumar la cantidad demandada por Carlos, la cantidad demandada por Alonso y la cantidad demandada por Camila. ¿Ya? Y de esa forma vamos a obtener la demanda de mercado para cada nivel de precio. Entonces, cuando el precio de la botella de vino es de $10, la demanda de mercado es igual a la suma de 9, que es la cantidad demandada por Carlos, más 12 botellas, que es la cantidad demandada por Alonso, más 8 botellas, que es la cantidad demandada por Camila. Es decir, estamos hablando de 29 botellas de vino, si no me equivoco. Si me equivoco en alguna suma, me lo dicen por favor. Pasamos al siguiente precio. Cuando la botella de vino tiene un precio de $15, la demanda de mercado viene dada por 8 botellas demandadas por Carlos, más 11 botellas demandadas por Alonso, más 7 botellas demandadas por Camila. Entonces, para yo obtener la demanda de mercado, sumo, ¿cierto?, la demanda individual de cada uno, la cantidad demandada a cada precio, y en este caso me da 26, creo, si no me equivoco. 26 botellas de vino,
Sigo haciendo lo mismo. 7 más 10 más 6 es igual. En este caso estamos hablando de 17, 23. El siguiente, ¿cierto? Sé que son 6 botellas que está demandando Carlos, 9 botellas Alonso, 5 botellas Camila, y eso me da 20 botellas. Y así, ¿ya? 5 más. No les pregunté porque es muy fácil, yo creo, resolverlo, así que les voy a preguntar cuando tenga un ejemplo mucho más interesante que este. 17, 4 más 7 más 3 es igual a 14 botellas. Si se dan cuenta, una característica que se mantiene, por lo menos para este ejemplo, es que efectivamente a medida que aumenta el precio de la botella de vino, tanto las demandas individuales como las de mercado disminuyen, ¿ya? Lo cual tiene bastante lógica, como les decía, en términos muy racionales y generales, es lógico que sea así, ¿sí? Entonces, esto es 11, el siguiente es 2 más 5 más 1, sería 8, el siguiente es igual 1 más 4 más 0, más 5, y el último sería 0 más 3 más 0, es igual a 3. Entonces volvemos. Ahí está. Entonces, eso que yo marqué en negrito, negrita, ¿cierto? Es la demanda del mercado del vino tinto en la ciudad de Chillán, ¿cierto? Dado estos precios. Entonces, de aquí uno, ¿cierto? Por eso es que es súper útil la parte económica, porque finalmente de aquí uno puede extraer ideas para todo. Entonces, por ejemplo, extrapolando esto, uno puede determinar precios a nivel de lo que es un estudio de mercado. Entonces, si yo quiero lanzar un nuevo producto, ¿cierto? Un nuevo servicio y quiero hacer un estudio de mercado para ello, uno de los factores relevantes sería la disposición a pagar o la cantidad que compra cada persona a un precio determinado. Entonces, de esa manera yo finalmente tengo las cantidades acá. Entonces, este productor de vino tinto acá sabe cuánto le van a comprar con cada nivel de precio, ¿cierto? Y de ahí él va a determinar finalmente si le resulta o no atractivo o interesante producir vino. ¿Dudas hasta esta parte? Consultas, comentarios, sugerencias, quejas. ¿Nada? Bueno, si no hay nada que decir es porque de alguna forma se está entendiendo, o eso espero al menos. Entonces, eso es en términos generales de lo que es la demanda. Ahora, como la economía es tan, no sé, compleja, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, tiene esta característica que introduce la matemática dentro del estudio. Entonces, de esta manera se nos vuelve un poquito más complicado. Lo que acabamos de decir, como demanda, como concepto, ¿cierto? Nosotros vamos a tratar de llevarla a una función. Y les pregunto a ustedes, ¿cierto? Que son expertos en álgebra y que tienen la asignatura, ¿qué es una función para ustedes? Si es que alguien lo sabe. Es una relación entre dos cantidades, profesor. Ya, muy bien, ¿cierto? Entonces, lo interesante de las funciones, o por lo menos yo lo puedo entender así también, es que voy a hacer el típico dibujito que yo creo que ustedes se lo hicieron de la misma manera, pero que nos va a servir si es que alguno por ahí le sigue generando dudas, ¿ya? Entonces, vamos a tomar una función como si fuera, ¿cierto? No. Mejor voy a proyectar un Word, más fácil para mí. Como dice el compañero, vamos a tratar de entender la función como una relación, ¿cierto? Entre dos valores, de algún modo.
pero que finalmente en términos concretos no es más que esto, lo que voy a dibujar acá. Y acá está, ya. Que no va a ser más que esto. Supongamos que yo tengo ya una máquina, ¿cierto? Así me lo explicaron a mí, por lo menos cuando yo tuve álgebra, ¿cierto? Una máquina en donde yo lo que voy a hacer, ¿cierto? Va a ser introducir, ya supongamos que por ahí, ¿cierto? Yo introduzco números, ¿ya? Y por acá, ¿cierto? Van a salir estos números procesados. ¿Ya? Entonces yo tengo la siguiente herramienta, o sea, en esta máquina yo introduzco un 2, por ejemplo, y la función me lo devuelve como un 10. Entonces, eso es lo que tiene una función, que tiene una variable que yo voy a introducir, ¿cierto? Y que por cada variable, por cada número que yo vaya introduciendo en la función me va a ir cambiando el valor, ¿ya? De ese número. Entonces, en términos de lo que vamos a hablar ahora, a nivel de economía, el concepto no cambia mucho, ¿ya? Entonces vamos a tratar de poder generar funciones de demanda, es decir, que cuando yo tenga un precio determinado, yo pueda saber cuánto es la cantidad que se está demandando a ese precio. O viceversa, si tengo una cantidad, ¿cierto? Pueda saber cuál es el precio asociado a esa cantidad, también reafirmando lo que acaba de decir su compañero Víctor hace un momento. Sin embargo, la función no tiene solo eso, ¿cierto? O sea, las funciones además yo las puedo llevar a un gráfico, a un plano cartesiano, donde tenemos, ¿cierto? La X y la Y. ¿Ya? Entonces eso también lo vamos a hacer para su agrado o desagrado, pero lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible. Entonces, dicho eso, vamos a hablar de lo que aquí dice, lo que es la curva de demanda. Es decir, esta representación. La representación, como dice ahí, gráfica o la representación matemática de esta relación dada entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Importante, no es lo mismo, técnicamente hablando, decir la demanda que decir la cantidad demandada. Son dos cosas diferentes que hacen alusión más o menos a lo mismo, pero que, como les dije hace un momento, técnicamente no es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, para explicar eso, vamos a decir que el precio de los bienes, ¿sí?, es uno de los factores más determinantes en la cantidad demandada, no en la demanda, en la cantidad demandada de bienes y servicios. Entonces, siempre que hablamos de precio, el precio va a tener incidencia sobre la cantidad demandada, no sobre la demanda. Y para esto existe una ley de demanda, ¿ya? Esto también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál es esta ley de demanda? Que en términos generales, en términos de la mayoría de los casos, cuando los precios aumentan, ¿cierto?, las cantidades demandadas disminuyen, ¿ya? Cuando los precios disminuyen, las cantidades demandadas aumentan. Y la pregunta, ¿cierto?, entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene el consumidor? Dado este contexto, el consumidor siempre pretende maximizar, ¿sí?, su nivel de consumo. Ante mayor nivel de consumo, mejor. Por eso es que nos resultan o nos generan estímulos las ofertas, los descuentos, porque me permiten consumir más, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la limitante? El precio, ¿ya? O sea, yo podría consumir ilimitadamente, pero finalmente todos los bienes y servicios que demando tienen un precio. Por ende, no puedo consumir ilimitadamente y tengo que ajustarme a esa restricción. Entonces, esto que acabamos de decir, ¿cierto?, en palabras, lo tenemos acá. Lo tenemos en el gráfico. Y acá tenemos lo que es la representación de esta curva de demanda, o, como les dije también hace un momento, de esta función de demanda.
en donde tenemos QXD con mayúsculas, la Q y la D, ¿ya? Que va a ser igual a una función en donde una variable independiente relevante para la función es el precio del bien. Nuevamente con mayúsculas. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hace un rato les acabo de decir que existen demandas de mercado y demandas individuales. La demanda de mercado va a tener mayúsculas, siempre va a estar notada con mayúsculas. Y cuando yo les hable de demandas de mercado, lo voy a poner en minúsculas. Entonces, si en el certamen 2, ¿cierto? Yo coloco un ejercicio y les digo la función de demanda sin apellido, no saben ustedes si es de mercado o es individual. La función de demanda, ¿cierto? De la cerveza artesanal de la ciudad de Chillán viene dada por la siguiente función, ¿cierto? Y ahí coloco en minúsculas, en donde existen además 1000 consumidores con funciones prácticamente idénticas. Entonces, muchos, ¿cierto?, generan este problema de no saber si se trata de una demanda de mercado o una demanda individual. Pero en mi caso, por lo menos, va a venir dado por la notación. O sea, las mayúsculas son de mercado, las minúsculas son individuales. Entonces, acá está el gráfico. Este gráfico que lo van a tener que hacer varias veces, ¿ya? O sea que lo vamos a ver con frecuencia. Entonces, en este gráfico, la característica que tiene es que el eje vertical, es decir, el de la Y, que comúnmente se conoce, ¿cierto? Yo voy a colocar los precios, ¿ya? Los precios para el bien o el servicio que yo esté analizando. Recordemos que es microeconómico, entonces voy a analizar un bien. Hasta este momento, por lo menos. Entonces acá yo coloco los precios, en este caso, el precio por kilo de harina de trigo, ¿cierto? Va desde 0 hasta los 1000 pesos por kilo. Y en el eje de horizontal, o el de la X, voy a colocar las cantidades, ¿ya? Las cantidades demandadas a cada nivel de precio. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis. Cuando el precio del kilo de harina de trigo es igual a 1000 pesos, la cantidad que se demanda es 0. No se compra absolutamente nada. No hay ningún consumidor dispuesto a pagar 1000 pesos por un kilo de harina de trigo. Si nos seguimos desplazando, cuando el precio baja a 900 pesos el kilo de harina de trigo, los consumidores están dispuestos a comprar 110 kilos, ¿ya? La cantidad demandada entonces es 110. Y así, vamos bajando los precios, ¿y qué pasa con las cantidades demandadas? Van aumentando. Y acá yo puse dos cositas. Cambios en la cantidad demandada, por un lado, y por otro lado, cambios en la demanda. ¿Ya? Voy a explicar esto, voy a preguntar si quedan dudas, y de ahí vamos a darnos un break. ¿Ya? Entonces, hasta esta parte, nosotros nos vamos a centrar en los cambios en la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada, como les decía, está vinculada a los precios, ¿ya? Los cambios en la demanda están vinculados a otras variables que las vamos a explicar de vuelta del break. Pero de momento me interesa saber cuál es la incidencia que tiene el precio del bien en la cantidad demandada. Entonces, los cambios en la cantidad demandada son a lo largo de toda la curva de demanda. Si se dan cuenta, es a través de estos distintos puntos se denominan cambios en la cantidad demandada y que vienen dados únicamente por el precio. Ya esto es súper importante, ya que lo recuerden, que lo anoten, porque estaría muy mal que no se los preguntara de alguna forma en las evaluaciones. Ya es súper importante la diferencia. A diferencia de esta otra, si se dan cuenta, yo coloqué una línea negra acá, que esa hace alusión a que esta función de demanda está en movimiento, ¿ya? No en los puntos, sino que se está moviendo hacia los lados. Y a eso se le denomina cambios en la demanda. ¿Ya? Los cambios en la demanda se producen por otras variables ajenas al precio y los cambios en la cantidad demandada se producen por variaciones de precio. ¿Ya? Ahora,
lo que es común, ¿cierto?, es que se hable de cambios en la demanda, en la vida real. ¿Por qué? Porque es evidente que todas las variables son las que cambian, no es solo el precio. O de repente el precio se mantuvo, pero cambiaron una serie de variables, de factores que afectan la demanda de algún bien o un servicio determinado. Entonces, es importante tener esta diferencia, entender el concepto técnico de lo que es cambios en la cantidad demandada y lo que son cambios en la demanda, y de cómo es una función de demanda. Así es una función de demanda, ¿ya? Es descendente, tiene una relación inversa precio-cantidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que comúnmente, cuando nosotros representemos una función de demanda, esta función de demanda va a tener pendiente negativa. Es decir, el precio, ¿ya?, o el parámetro que acompaña el precio va a ser negativo, o si lo colocamos del otro punto de vista, el parámetro que acompaña la cantidad va a ser negativo. Es decir, hay una relación inversa, hay una relación negativa entre el precio y la cantidad demandada de los bienes y servicios, ¿ya? Voy a dejar de grabar y voy a dejar el espacio para alguna pregunta que tengan, lo que les llame la atención.